Es impresionante esta palabra de Lázaro el pobre y el rico, cómo nos deja una enseñanza. Esta última parte, que yo la leí un poco más pausada, para que ustedes la reciban el mensaje que tiene escondido. Dice así: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite un muerto, tampoco se convencerán. Y ese muerto resucitado es Jesucristo. Y a Moisés y los profetas hoy es la Iglesia, que predica el mensaje de sanación y liberación. Pero lo que cuesta al hombre de hoy es justamente esa actitud que lo salva, que es la escucha. Si no escuchan a los profetas, aunque resucite un muerto, no creerán. Qué fuerte que es esta palabra, porque nos pone delante de nuestra propia realidad, de que creemos que no necesitamos de la predicación, no necesitamos de la palabra, no necesita el que es rico. En cambio, el que es pobre siempre se siente necesitado. Y entonces aquí se abre una posibilidad de que pensemos cuál es la enseñanza del Evangelio para los ricos y para los pobres. Estamos muy confundidos con esa división, hermanos, porque no es una división política, ni siquiera socioeconómica. Pobre, evangélicamente hablando, es el que se sabe necesitado de Dios, el que tiene esperanza y que sabe pedir, y además pide y espera. En esa dinámica se mueve el pobre. El pobre se siente necesitado, en cambio el rico cree que ya lo sabe todo, que lo puede todo. Por eso le es tan difícil a uno rico entrar en el reino de los cielos. Repito, no estoy hablando de dinero, porque puede ser una persona pobre materialmente, pero ser un rico delante de Dios porque no te dejas ayudar por Él. Es muy duro eso. Miren, no me voy a apartar de la situación actual del país para darle un ejemplo. La pobreza de espíritu de las bienaventuranzas no es una maldición que hay que erradicar. No es que tenemos que llegar a la pobreza cero, porque pobres habrá siempre, dice el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la verdadera pobreza de la que habla el Evangelio? Entendiendo así la pobreza como de cortarla de raíz porque no sirve para nada, es no entender el rostro de la pobreza. El rostro verdadero de la pobreza, que es riqueza en la Iglesia, es el del pobre de espíritu, que necesita a Dios, que lo busca a Dios, tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga salud. Por eso se malinterpretan los términos últimamente aquí en nuestro país, cada vez que se habla de pobreza. Porque la verdadera pobreza de espíritu es una riqueza delante de Dios. ¿Quién querría llevar eso a cero? Sería no entender la verdadera riqueza de la que habla el Evangelio. Por supuesto que Dios no quiere que seamos miserables y que vivamos debajo del límite de la pobreza a nivel humano. Pero también hay que ver si estando debajo de ese límite tenés la soberbia de creer que te mereces todo
y te falta la actitud de reconocerte necesitado del que verdaderamente te enriquece. Hoy, en la experiencia del disfrute de la palabra que tuvimos aquí, uno de los hermanos recibió la palabra rico como palabra de sanación para él y dio el testimonio en el grupo que le correspondía, porque justamente no era rico delante de los hombres y había sufrido esa pobreza y se vio en esa palabra incluso rico por no poder compartir lo poco que tenía. Miren cómo Dios le habló a ese hermano, al que hoy el Señor va a enriquecer con la Eucaristía. Primero lo enriquece con la palabra y después lo enriquece con Él, que es el rico en misericordia, en amor, en perdón, en plenitud. ¿Quién no quiere ser este pobre hoy en día que necesita vivir de Dios, que depende de Dios, porque no todo le sale bien? Esta es la pobreza. Yo quiero ser ese pobre y no me quiero enriquecer de ninguna otra manera que me aleje de esta pobreza, de necesitar del verdadero rico, porque el peligro de las riquezas humanas, sean pocas o sean muchas, es darte la seguridad en este tiempo y creer que esta es la vida y que no necesitas más de nadie. Y le pasa lo que al rico Epulón que banqueteaba todos los días, se va allá y pide que venga alguien y le avise a los suyos para que no caigan en la trampa del mundo, no caigan en la trampa del poder, del tener y del placer, que lo hace al hombre rico en este mundo y cerrado para Dios. De eso te tenés que cuidar, hermano. No desvelarte y preocuparte tanto por las riquezas materiales, que de hecho han visto que no llenan. A ver, tenemos en el país ejemplo de gente podrida en plata que no disfruta de un mate cocido y de una tortilla porque tienen miedo a que lo metan preso. Bueno, eso sucedería en un país donde la justicia anda como corresponde. Pero esto mismo pasa en nuestro país y los vemos a estos ricos epulones de hoy querer más. Y a mí me llega el mensaje de que lo que tienen no lo llena. Entonces, ¿para qué quiero lo que tienen si no están llenos? Los ricos epulones de hoy en día siguen buscando riquezas que no los van a llenar. Esos son pobres infelices, no son los pobres bienaventurados del Evangelio. Que te repito, los pobres bienaventurados son los que se sienten necesitados de Dios y buscan a Dios para que los sacie. No buscan a la codicia para saciarse. No hacen un culto de la droga y del placer para tener vida, porque la vida la encuentran en Dios y en su palabra. Ese es el pobre de espíritu. Y podés estar aquí escuchándome y no llegar a fin de mes con tu sueldo y no ser pobre de espíritu. Ojo con la tentación, porque en el mundo la pobreza es maldición y hay que reducirla. Y el Papa Francisco dice que los pobres son la riqueza de la Iglesia. ¿Por qué? Porque son los que muestran el rostro de Jesús. El pobre de Yahvé. Miren cómo se llama Jesús. El pobre de Yahvé. No es una maldición. Es un título. Jesús es el pobre que siendo rico no teme dejar su poder de Dios y se hace uno más para enriquecerte a vos y a mí. Este es el mensaje del cristianismo. Va mucho más allá de la política, de la cuestión social. Es un mensaje liberador que ojalá lo entendieran todos.
los que gobiernan y los gobernados. Todo lo tenemos que entender. La pobreza es una invitación a depender de Dios. Es como decirle a Dios: Señor, solo no puedo, me falta. En cambio, el rico, que hace del dinero y de la codicia su Dios y su trono, va derecho a la perdición. ¿Saben por qué? Porque en el fondo no cree en la vida eterna. Si no te crees la vida eterna, hermano, no te acerques a comulgar hoy día aquí, ¿no? Hacete un favor. Hacete un favor y no comulgues. Si vos crees que todo se termina aquí en la tierra. Como se dice por ahí, aquí se paga todo. Ese es un pensamiento anticristiano. Dios se va a cobrar todo en el momento oportuno. También el de los codiciosos y los epulones de hoy que someten al hambre a su pueblo. Porque ese hambre tampoco lo quiere Dios. Pero tampoco ese hambre es el hambre que te salva, no sé si me entendés. No es que porque tenés ese hambre ya estás salvado, no. Para la mano. ¿A dónde pones tu riqueza? ¿Dónde pones tu corazón? Eso es lo que te salva. Lo que te salva es poner el corazón en Dios y en su palabra. Hoy hemos tenido esta experiencia aquí, lo difícil que es escuchar a Dios. Lo difícil que es escuchar una palabra. ¿Sabe por qué? Porque vos crees que ya la sabías toda. Porque no es para vos, porque vos no lo necesitas. Esa es la riqueza que te condena. Y te lo anuncio porque te amo en Jesucristo. La riqueza que te condena es pensar que no necesitas de Dios. La pobreza que te salva es llegar a Él y pedirle su palabra, su misericordia, su perdón. Que el Señor nos dé el discernimiento para saber quién somos. ¿Somos pobres o somos ricos?